Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera primero aclararle a los colombianos y a esta plenaria que en el Congreso ha sido normal y ha sido tradición que cuando se presenta alguna proposición, pues otros senadores puedan sumarse a ella, incluso cuando de debate se trata. Nosotros radicamos la proposición para adherir a este debate, que es la proposición 27, el 22 de septiembre de este año a las 5:04 de la tarde, y posteriormente fue aprobado por la plenaria. A uno le extraña que quienes tienen un talante democrático en este que conocemos, reconocemos como el recinto de la democracia, pues se tenga tanto miedo al debate, a las posturas distintas y simplemente se acuda a la descalificación. Ni el senador Macías ni yo somos francotiradores, somos senadores, tan senadores como quienes nos antecedieron en la palabra, y aquí nadie está prendiendo incienso. Nosotros simplemente queremos participar con argumentos, con respeto, en un debate que yo creo que es muy importante para los colombianos. Es muy fácil tratar de engañar y de manipular, pero uno tiene que tratar de hablar con cifras y con la verdad. Lo primero es que extraña que se diga que este debate se ha tratado de sabotear. No, no se ha saboteado a nadie, se tuvo que postergar, como pasa con muchos debates en esta plenaria. Y lo cierto es que nadie decide contagiarse de COVID. Yo no creo que ninguno de nosotros, y mucho menos la senadora María del Rosario, decida contagiarse simplemente para que un debate no pueda hacerse presencial. El COVID es una enfermedad que no es optativa para quien la contrae. Entonces, me parece por lo menos una falta de respeto. Y qué chistoso que hoy se proceda parecido a la minga, con juicios políticos, en un escenario que no es judicial, que es legislativo y donde está muy bien el control político. Bienvenido, porque además es nuestra función constitucional y legal, pero no olvidemos que este no es un juicio, porque nosotros no somos rama judicial, y lo que se tenga que denunciar con las autoridades competentes es muy importante que se haga, pero también es muy importante el respeto. Y mire, normalmente los comandantes de fuerza acompañan a los ministros de defensa en los debates, históricamente en todos los gobiernos, y eso no está mal, porque finalmente el ministro es el comandante, aunque el comandante en jefe supremo sea el presidente de la República, él es su delegado, y es con ellos de manera coordinada con quien trabaja el ministerio para garantizar la seguridad y la defensa de los colombianos. Le digo al senador que inició este debate que no se atormente porque existan ministros candidatos. A nosotros tampoco nos atormentan los senadores candidatos. Esta es una democracia y existe el derecho a elegir y a ser elegido, y qué aspiración más grande y más noble para cualquiera de nosotros que ejercer la presidencia de la República. Eso no debe ser motivo de tormento. Y muchos usan, como lo hacen los senadores, pues sus cargos, en este caso, el senador citante, para hacer política. Él, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos en la renuncia al partido. No sé si será cierta o no, y si todavía mantiene voz y voto, o el Consejo de Estado ya determinó cuál es su condición ahora que renunció al partido de la U por el que se eligió, y anunciando un referendo supuestamente para tumbar a un presidente que no procede. Hay que decirle la verdad a los colombianos: uno vía referendo no tumba al presidente. Las revocatorias se dan solo para alcaldes y gobernadores. El senador citante lo que podría hacer es, de pronto, con el referendo, una reforma constitucional para que de ahí en adelante los presidentes puedan ser revocados en un proceso que tarda entre 16 y 24 meses, es decir, Duque no será presidente si es que consigue su referendo para reformar la Constitución, ese senador. Y dicen,
que hay una enorme preocupación por muchos temas que nosotros compartimos. Nosotros compartimos la preocupación por la necesaria protección de los niños y los adolescentes en Colombia. Y nosotros por eso creemos que es tan importante perseguir y castigar a las estructuras criminales responsables del reclutamiento de menores. Porque aquí es muy fácil señalar al Estado, pero parece que se quisiera omitir que la principal responsabilidad la tienen las estructuras criminales que arrebatan los pequeños de los senos de sus hogares, secuestrados, y los llevan en reclutamiento forzoso a delinquir. Y me parece muy importante que el senador citante haga énfasis en esto y en los niños que lamentablemente caen con la acción legítima del Estado contra esas estructuras criminales, porque él es negociador de La Habana. Él fue uno de los negociadores, y la estructura criminal que en mayor medida es responsable del reclutamiento forzoso de menores es la FARC. Se calcula que en Colombia el 76% de los niños reclutados de manera forzosa son responsabilidad directa de esa organización criminal. Y recordemos además que el reclutamiento forzoso de menores es un delito atroz y de lesa humanidad que no prescribe. Y si no se hace justicia frente a este delito en Colombia, pues allí estará la Corte Penal Internacional para que los criminales responsables de este delito lo asuman. Y lo mismo pasa con los delitos sexuales. Miren, no está bien que en Colombia los delitos sean más o menos graves dependiendo de quién los cometa. La afinidad ideológica no puede llevar a la complicidad criminal. Los colombianos tenemos que condenar todo abuso y delito contra nuestros pequeños. Y ahí hay un tema muy importante, porque la Fiscalía tiene más o menos 234 delitos sexuales contra niños que fueron reclutados por la FARC. Rosa Blanca ha denunciado 67 violaciones y 464 abortos. La JEP dice tener 8.839 víctimas individuales de reclutamiento forzoso y no tiene ni una sentencia. Esperemos, por Dios, que más temprano que tarde se pronuncie la JEP contra estos delitos tan graves, y que además se apoye, porque ya habían muchas investigaciones adelantadas en la justicia ordinaria. Son muchos temas los que aquí se han traído y trataré de ir yendo uno a uno. Por ejemplo, el tema de la creación de los enemigos. Es cierto que grave es el macartismo, donde todo se trata de dividir en amigo o enemigos. Ya bien que ustedes lo hicieron cuando nos tildaron a nosotros de enemigos de la paz y amigos de la guerra, para evitar el debate de fondo, que no era sobre la paz, que es un anhelo que tenemos los millones de colombianos, los casi 50 millones de colombianos. El debate era sobre un proceso de impunidad, el debate era sobre los derechos de las víctimas, el debate era sobre lo inoportuno que resulta que criminales atroces y de lesa humanidad estén sentados en el Congreso sin pagar por sus delitos. Ese era el debate, pero ustedes prefirieron llamarnos enemigos de la paz y amigos de la guerra para eludir el debate y para macartizarnos. Normalmente termina sucediendo que ustedes nos acusan de sus propios delitos. Y como lo hacen cuando hablan de instrumentalizar a la fuerza pública, así lo hicieron cuando obligaron a nuestra fuerza pública a sentarse como si fueran iguales con esos criminales atroces y de lesa humanidad que ellos combatieron en el marco constitucional y legal. Así lo hicieron cuando presionaron a los miembros de la fuerza pública para apoyar a ese acuerdo de impunidad. Así lo hicieron cuando también retiraban a aquellos miembros activos que se oponían a la entrega del país que le estaba haciendo el gobierno anterior a la FARC. Y se quejan ustedes por los soldados que están erradicando manualmente. Sí, yo tampoco quisiera ver esos 14.000 miembros de nuestra fuerza pública en tareas de erradicación, pero lamentablemente tiene que ser así porque no se ha permitido la fumigación con glifosato. Y dicen aquí que ese no es un problema de La Habana. Claro, es que ahí fue donde empezó el problema. Recuerden que cuando se inició el proceso de La Habana, en un primer documento que lo
debe conocer muy bien quien me antecedió en la palabra, que fue tan cercano a todo ese acuerdo, que se llamaban 10 propuestas mínimas de la política antidroga para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo. El punto 5 decía literalmente suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato. Literalmente era el punto 5 de esos 10 puntos mínimos que exigía la FARC en el documento del 2 de diciembre de 2013 cuando se estaba en el proceso. Y fue ese gobierno el que defendió que se prohibiera la fumigación con glifosato. Recuerdo que ese debate lo tuvimos en Comisión Segunda con el entonces ministro de Salud, que se basó en un informe de la IARC para decir que el glifosato era posiblemente cancerígeno. Y como le dije en su momento, llama la atención que le preocupe el glifosato, que sea posiblemente cancerígeno. En ese mismo informe aparecían cámaras bronceadoras, peluquerías, y yo no lo veía decomisándolas ni cerrándolas porque aparecían en el mismo grupo, en el mismo informe de la IARC. Y también le decía que llama la atención, muchos de los que están aquí, el senador Aulo Polo, muchos de nosotros que vamos al campo, recuerden que nuestros campesinos dicen que van a randear, randon es glifosato. Colombia, cuando estuvo en full fumigación con glifosato, empleaba más o menos 3 millones de litros, pero al año emplea más o menos 25 millones de litros en cultivos lícitos. Esa es una verdad que hay que decirle al país. En Colombia, el café, el algodón, el arroz, la caña de azúcar usan glifosato. Entonces, resulta que a ustedes les parece muy dañino para la coca, pero no los preocupa con los otros cultivos. Y decía el senador que él tiene una conciencia ambientalista. Bienvenida a la conciencia ambientalista y sobre todo en esta circunstancia. Y créanme que le hace más daño al ambiente la coca que el glifosato. Por cada hectárea de coca en Colombia se tala 1.5 hectáreas de bosques. Los precursores químicos que se utilizan para convertir la hoja de coca en base de coca le hacen mucho más daño a la tierra y a las fuentes de agua que el glifosato. Entonces no se llamen a engaños. Aquí hay sectores que han querido defender los cultivos ilícitos y el narcotráfico y que se han opuesto a todo lo que ha mostrado que es eficiente y que no hacen sino promover la legalización de las drogas diciendo que la guerra fracasó. No, es que no se ha podido dar del todo por quienes le han puesto trabas a la posibilidad. Colombia no olvida que de 2002 a 2010, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, logramos reducir en más de un 50% los cultivos ilícitos gracias a la combinación de erradicación manual, forzosa y voluntaria, gracias a la aspersión con glifosato y gracias a la sustitución de cultivos ilícitos. Allí se probó que era posible una reducción ostensible de los cultivos. Y además se dice que hay un montón de cifras mentirosas. Le quiero recordar al senador que las cifras sobre cultivos ilícitos salen de un sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos que en Colombia empezó a partir de 1999, que tiene una confiabilidad superior al 90% y donde además participa la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Todo el mundo sabe que yo he sido bastante crítica de las Naciones Unidas, pero quien me antecedió es bastante afecto a esta organización y al papel que jugó en La Habana, pues le recuerdo que esta organización también hace parte de ese sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia. Otra cosa importante es, aquí dijo un senador que había sido muy grave lo del hijo de Jorge 40. Grave me parece a mí que en Colombia sigan asusando el tema de los delitos de sangre. El delito de sangre no existe. La responsabilidad penal es individual. La responsabilidad por los delitos la tienen quienes cometieron esos delitos. Pero le llama a uno la atención que les preocupe el hijo de Jorge 40, pero no les preocupe que criminales atroces y de lesa humanidad estén sentados en el Congreso con la alcahuetería de quien me antecedió en la palabra. No le preocupa, por ejemplo, Bencos Biojó. A mí sí. Él es el asesino de Bojayá. Bojayá
Esa fue la tragedia que Naciones Unidas calificó de delito atroz y de lesa humanidad, donde la FARC llegó con pipetas de gas y las tiró contra un centro de salud, contra una casa de monjas y contra una iglesia. Afortunadamente las dos primeras fallaron. Lamentablemente para los colombianos, la última sí llegó y le costó la vida casi a 100 civiles que se albergaban inermes en una iglesia, la mayoría de ellos niños, y costó también no solo la vida, sino que se hirieron más de 100 personas. Y el responsable, quien fue condenado por ese delito de la paz, de la FARC, Bencos Biojo, está ahí sentado en el Congreso y posa de honorable senador, y parece que eso no les preocupara. Y no se preocupen porque el senador porque el ministro para este debate tenga asesores, no les preocupe eso, y tenga inteligencia y contrainteligencia, que es información en el Ministerio de Defensa. Además es raro que lo diga el senador que me antecedió, porque él también tiene UTL, que pagamos con los impuestos los colombianos, así como tiene asesores el ministro, y al parecer él también tiene mucho acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia con funcionarios, con miembros de la fuerza pública que también pagamos con impuestos los colombianos. Ahora el ministro hablaba, el senador citante, del fracaso de la política de seguridad. A uno le llama la atención que hable del fracaso de la política de seguridad de este gobierno, cuando yo creo que este gobierno tiene muchos más resultados para mostrar que el gobierno anterior. Cuando uno revisa, por ejemplo... La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Cuando uno revisa, por ejemplo, la tasa de las cifras de homicidio en Colombia, de 2002 a 2010, el homicidio se redujo de 28.837 a 15.459. Es decir, gracias a la política de seguridad democrática, el homicidio en Colombia se redujo un 46,4%. Durante el gobierno anterior, de 2010 a 2018, se redujo solo un 16,4%. El homicidio pasó de 15.459 a 12.923. En lo que va del gobierno del presidente Iván Duque, nuevamente crece la reducción de homicidio en un 40,6%. Cuando hablamos del secuestro sucede algo parecido. El secuestro durante el gobierno del expresidente Uribe se redujo en un 90,2%, pasó de 28.837 a 15.459. Durante el gobierno anterior pasó de 15.459 a 12.923, es decir, se redujo solo en un 37,6%, y en el gobierno de Duque nuevamente se reduce en más de un 65%. Senador Benedetti, no haga caras, porque uno sí puede ver a los senadores contrario a lo que dice el senador Roy, y esa cifra sí es importante, porque cuando hablan del fracaso de la política deberían hacerlo cifra en mano para no engañar a los colombianos, porque eso también le faltar a la verdad en los debates, también le falta a la democracia y a los ciudadanos que juiciosamente miran estos debates. Es muy importante también en este debate ver el tema del que se trataba cuando hablaban del tema de los menores, y aquí yo quiero resaltar la labor de la doctora Lina y la labor que viene haciendo el ICBF. ¿Por qué? Porque el ICBF ha recibido a 18 de septiembre 28 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento forzoso de menores, su utilización y violencia sexual. Solo este año 80 niños y adolescentes fueron desvinculados de los grupos organizados, de los grupos armados ilegales. Y ahí hay una cosa importante, y es: nosotros tenemos claridad en algo. Hoy el incentivo, el aliciente, lo que está financiando y fortaleciendo a las estructuras criminales es el narcotráfico. El gobierno tiene identificadas unos grupos armados organizados, las GAO, que son las estructuras más grandes, donde está la FARC, donde está el ELN, donde está el Clan del Golfo. Son 5 en total.
total. Si nosotros queremos acabar esas estructuras, lo que tenemos que acabar es sus fuentes de financiación. Lo que tenemos que acabar es el narcotráfico y el lavado de activos, porque finalmente yo lo he dicho y lo sostengo, nosotros podemos ir a la ofensiva, realizar capturas, realizar bajas, pero mientras ellos sigan teniendo los recursos para financiarse, para financiar el crimen y la violencia, pues lo van a seguir haciendo. Un tema muy importante y que no es competencia solo, para que entendamos que este tema no es competencia solo del Ministerio de Defensa, es el tema del control de las rentas ilegales, de las estructuras criminales. Ese es un tema fundamental y por eso también es muy importante todo lo que se haga para combatir el narcotráfico. Y hablaba ahora el senador citante de las estaciones de gasolina. Senador, muy importante su denuncia, muy grave que en las zonas de cultivos ilícitos estén proliferando las estaciones de gasolina, porque la gasolina es un precursor que se usa para convertir la hoja de coca en coca. 2 minutos para que puedan seguir los citantes, los demás citantes, pero ahí le quiero recordar a quien me antecedió en la palabra que son los alcaldes y no el gobierno nacional los que dan la licencia para estas estaciones de gasolina. Entonces, muy importante que denuncie los municipios donde están proliferando estas estaciones en zonas de droga, de narcotráfico, de cultivos ilícitos, porque la responsabilidad es directamente de las alcaldías. Y por último, solo quiero decir esto. Aquí nadie ha estigmatizado nunca la protesta social, porque nosotros creemos en la protesta social como un elemento de la democracia y en el disenso. Yo fui 8 años opositora y tuve el privilegio de participar en muchas marchas y protestas pacíficas contra el gobierno anterior. Nosotros lo que hemos pedido y lo que exigimos y vamos a seguir exigiendo es que no se confunda la protesta pacífica, la protesta social y el derecho a disentir con el vandalismo, con el terrorismo, con la conducta criminal, porque aquí nadie puede tener patente de corso para delinquir y porque aquí los derechos de nadie pueden estar por encima de los derechos de los demás. Gracias, presidente.